Por eso el cuerpo no acciona si el espíritu no da la orden. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Pero hay mucha gente que lo que son es cuerpo, con alma y espíritu. Wow. Por eso es que los demonios son espíritus incorpóreos, necesitan un cuerpo para operar. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio, es un beneplácito que ustedes siempre estén sintonizando esta plataforma y que podamos ser de bendición para usted, para su casa y para su familia. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un pastor joven que Dios está usando, tiene un nivel de enseñanza muy poderoso que va a bendecir su casa, su familia y su ministerio. Para mí una honra, es un honor tener con nosotros al pastor Israel. Dios te bendiga, ungido. Amén, Dios te bendiga, más ministro. Sí, el placer es mío, amén, estar aquí en esta plataforma y poder compartir la palabra de Dios, amén, con todas las personas que nos pueden ver. Israel Tejada es mi nombre, pastor de la iglesia pentecostal Regando la Semilla, ubicada en Villamella, amén. Amén, amado. Estén a la expectativa, porque esto es un tema que le va a bendecir de manera sobrenatural, así que ten un espíritu disponible, tenga espacio para lo nuevo de Dios, porque vienen cosas poderosas para usted. Pastor, el escenario del Espíritu Santo, y lo he de compartir con usted, déle el mejor uso posible a este escenario. Amén. Bien, hoy vamos a hablar del poder de la revelación. Dios mío. Hoy vamos a hablar de la revelación y vamos a partir desde el libro de Juan, capítulo 1, su versículo 45. Amén. Libro de Juan, como siempre, de costumbre, damos lectura a la Biblia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Amén. Bien. Wow. Hoy vamos a tratar un tema, vamos a hablar del poder de la revelación. Dios mío. Si hablamos de revelación, de hecho, el libro de Apocalipsis completo fue escrito bajo revelación. De hecho, Moisés escribe Génesis bajo revelación. Cuando hablamos de revelación, según la teología cristiana, la revelación es la iluminación de una manifestación divina. O sea, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de iluminación de una manifestación que no corresponde a la tierra. Entonces, hoy vamos a hablar del poder de la revelación. Aquí el texto donde hemos leído dice que Felipe se encuentra con Jesús. Y cuando Felipe se encuentra con Jesús, Felipe llamó a Natanael. Y cuando Felipe llama a Natanael para que se encontraran con Jesús, Natanael quiso descartar a Jesús por la tierra de donde venía Jesús. Nota algo, que Natanael le dice: pero puede salir algo bueno de Nazaret. O sea, de esa tierra puede salir algo bueno. Nazaret en esa época estaba controlada políticamente por el Imperio Romano. O sea, los romanos tenían el control políticamente y militarmente de Nazaret. Y Nazaret era una ciudad pequeña, y por eso es que Natanael dice que si puede salir algo bueno de Nazaret. Mire qué cosa, hay personas muchas veces que se confunden por la tierra de donde viene un gran profeta o un gran hombre de Dios. Dios mío. O sea, el peor error que puede cometer una persona o que puede cometer esta generación es ver el espacio geográfico de donde viene la persona. O sea, la unción de Dios para manifestarse no tiene que ver en qué lugar geográfico tú te encuentres. Wow. O sea, no importa el lugar geográfico donde tú vengas. De hecho, hay personas que tienden a humillar a otros por el lugar donde vienen. Por ejemplo, tenemos hombres de Dios que han salido, por ejemplo, de Guachupita, que son predicadores. Yo vengo de Guachupita. Tú vienes de Guachupita. Sí. ¿Me está entendiendo? Pero Guachupita para la sociedad es un lugar bajo, y la gente cuando ven a alguna persona dicen: pero de Guachupita. Porque la gente tiene un mal concepto de Guachupita, por ejemplo. Sí, claro.
y de muchos sectores de aquí de la capital, la gente tiene un concepto. Y la gente cree que porque el sector quizá no sea un sector muy poblado o no sea un sector de la sociedad alta, la gente tiende a descartar lo que viene del sector. Wow. Que esto fue lo que hizo Natanael. Entonces, note algo, que Cristo opera en 3 dimensiones de revelación. Lo primero es que cuando Cristo se encuentra con Natanael, Jesús le dice, yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera. Esto es revelación. Sí. O sea, Jesús está operando bajo un nivel de revelación, porque Él está diciendo, yo te vi debajo de la higuera antes que Él te llamara. O sea, todavía Felipe no lo había llamado y ya Jesús tuvo contacto con Natanael. Dios mío. O sea, la revelación te hace tener contacto con manifestaciones que no están en el presente, sino que están en el futuro. O sea, por favor. O sea, cuando nosotros operamos bajo este nivel de revelación, vamos a tener acceso a cosas que nos corresponden, pero que no se han manifestado todavía. Wow. ¿No te ha pasado el momento que tú tienes una revelación acerca de algo que Dios te va a dar? Porque la revelación es la iluminación de una manifestación de Dios en tu vida. Por ejemplo, Dios, por ejemplo, tú tienes una revelación de que Dios te va a dar una buena casa, por así decirlo. Bien, y tú, aunque no vives en esa buena casa, ya tú te sientes contento como si viviera en ella. Sí. Este producto de la revelación. Porque la revelación te hace vivir en un tiempo que no se ha manifestado todavía. O sea, por eso, otro nivel de revelación, por ejemplo, Jesús le dice, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesús está hablando de una manifestación que está escudriñando lo interno de Natanael. Porque Jesús está escudriñando que es un verdadero israelita y que no hay engaño en él. Mira, 2 manifestaciones juntas. Por ejemplo, para saber si una persona era un israelita, tenía que ser hijo de padre judío y de madre judía. Y había que tener acceso a los archivos romanos. Wow. Ya que Nazaret, por ejemplo, Israel en ese tiempo, estaba gobernado políticamente por Roma. Entonces, había que tener acceso a los archivos romanos. Es como que yo te diga a ti, Venancio, tú eres dominicano. Para yo saber si tú eres dominicano no es por el colorcito, porque hay haitianos que son blancos. Claro. ¿Me está entendiendo? Sí. Entonces, tenemos dominicanos que son blanquitos y tenemos dominicanos que son prietos, que parecen africanos. Sí. Entonces, para tú saber, por ejemplo, que una persona que sea morenito es dominicano, tiene que tener acceso a un documento. Que diga que su documentación diga que esa persona es dominicano, porque su color dice lo contrario. Dios mío. ¿Me está entendiendo? O sea, el color dice que es haitiano, por ejemplo. Es un ejemplo. Sí, un ejemplo. Pero la nacionalidad dice otra cosa. Entonces, Jesús no tuvo que tener acceso a los archivos romanos. La revelación le dio evidencia de quién era Natanael. ¡Wow! Entonces, hablamos con personas en este día que para ellos conocer, por ejemplo, diferentes áreas del mundo espiritual, ellos no tienen que tener contacto específicamente con cosas materiales, ya que las cosas espirituales se encargan de revelarte las cosas literales. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ese nivel de revelación, Jesús está operando, y no simplemente eso, sino que Jesús está, en la revelación le está mostrando lo interno de Natanael. Está diciendo, un verdadero israelita, esa es la revelación de manera literal, pero ahora viene la revelación interna, de manera espiritual, en cual no hay engaño. ¿Cómo tú te das cuenta que en una persona no hay engaño? Si tú no conoces a esa persona, tú no andas con esa persona, tú no vives con esa persona, específicamente tú no tienes que vivir con una persona para conocer si hay engaño o no. Espérate, explica eso. Cuando tú operas bajo el nivel de revelación, la revelación te habla de quién es quién. La revelación te habla de las personas que se acercan a tu lado. ¿No te ha pasado que de repente tú te juntas con personas y la revelación te habla como si fuera una computadora? Sí. Fulano es así, 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 así. Y tú no conoces a esa persona. Eso es la revelación que te está dando a conocer quién está a tu lado. ¿Me está entendiendo? Sí. Por eso Jesús dice, no hay engaño. O sea que si también Natanael hubiese tenido engaño, también Jesús se lo dice. Se le revela. Se le revela. ¡Wow! Entonces, la revelación, tenemos mucha gente que no tiene revelación y por eso son engañados, porque no operan bajo el nivel de revelación. Es imposible que una gente que opere bajo el nivel de revelación sea engañado. ¿Por qué? Porque la revelación te va a dar a entender dónde hay engaño y dónde no hay engaño. ¿Tú me estás entendiendo?
Entonces, la revelación te da acceso a lo sobrenatural. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 2 aparece un escenario. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y el sueño no vino de la tierra, el sueño vino de la eternidad. Mira qué cosa. Entonces, el rey Nabucodonosor tenía mago, astrólogo, brujo, adivino, hechicero, que estaban a su servicio. Entonces, ellos estaban acostumbrados a adivinar manifestaciones terrenales, no manifestaciones divinas. Por eso es que el rey se turba su espíritu, ya que el sueño se le fue. Y se le fue a quien lo dio. Y quien lo dio fue la eternidad. Por ende, los mismos magos, brujos y hechiceros que estaban ahí, ellos dijeron, no hay hombre en la tierra Wow. que pueda revelar el misterio. Mira qué cosa. Lo mismo brujo, estoy conociendo el mundo espiritual. Sí. Y vamos a entrar más. Yo siento la presencia aquí ya. Yo siento el Espíritu de Dios que está aquí cubriéndonos en este momento. Entonces, los mismos brujos, magos, hechiceros, astrólogos, adivinos que estaban ahí, ellos estaban respetando el nivel espiritual porque ellos sabían que no podían penetrar al mundo espiritual. Dios mío. Entonces, como la revelación no vive en esta tierra, los brujos no pueden penetrar a la revelación. Ellos no tienen acceso a la revelación. Por eso es que ellos dicen, no hay hombre sobre, excepto los dioses cuya morada no es con los hombres. Ellos están diciendo que el único que puede manifestar, que puede dar a conocer el sueño que él tuvo, es el Dios cuya morada no es con los hombres. Había que buscar una persona que manejara el nivel espiritual o que tuviera cuerpo en la tierra y mente en el cielo para poder revelar ese misterio. Dios mío. Y específicamente en esta generación necesitamos hombres y mujeres de Dios que sean cuerpo en la tierra y que sean oídos en la eternidad para poder hablar lo que la eternidad revela en la tierra. ¿Tú entiendes ese misterio? O sea, cuando tú eres oído en la eternidad, cuerpo en la tierra, eso te permite hablar lo que la eternidad te revela. ¿Me está entendiendo? Por eso es que dice la Biblia que nada acontece sin que Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. Wow. Eso está hablando del futuro. Sí. O sea, a ti no te ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo, que Dios me ha advertido de cosas. Porque no es lo mismo un sueño que una revelación. Hay que aprender a separarlo. Explica eso, la diferencia entre un sueño y una revelación. Mira, por ejemplo, hay gente que tiene un sueño. Un sueño es una manifestación que Dios da a conocer a través de un sueño. Pero la revelación es eterna y habla del pasado, futuro y presente también. Entonces no es lo mismo cuando tú tienes un sueño acerca de algo que una revelación. Por eso la iglesia no se rige por sueño, se rige por revelación. Dios mío. Tenemos muchas iglesias que han sido destruidas, ministerios, matrimonio, producto de un sueño que tuvo una persona. Sí. Por ejemplo, hay sueños que vienen del Espíritu, hay sueños que vienen de parte de Satanás y hay sueños que vienen de tu propia concupiscencia. De tu carne. De tu cuerpo. carne. Sí. Entonces no es lo mismo una revelación que un sueño. Por ejemplo, la parte ya que entra en la revelación es lo que viene del Espíritu. Lo que viene por tu carne, por ejemplo, hay personas que ellos están orando por una persona, por ejemplo, orando por algo, y son tan insistentes, lo tienen en su mente, y eso les hace soñarse con eso. Sí. Dicen, Dios me mostró, no, Dios no te mostró, tu carne te mostró. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Y hay sueños que también son permitidos por el mismo diablo, porque el diablo interrumpe los sueños. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, lo mismo brujo, para seguir con la secuencia, lo mismo hechiceros, magos y adivinos, ellos están reconociendo de que ellos no tienen la potestad para revelar un misterio que se da en la eternidad. Oye, qué cosa. O sea, el diablo no tiene potestad, no tiene acceso a los misterios que te son dados en la eternidad. Sí. ¿Me estás entendiendo? Entonces, tenemos mucha gente que están turbados, mucha gente que están asustada y mucha gente que tiene miedo y que están frustrados, producto de que ellos creen que Satanás puede quebrantar una revelación que se da en la eternidad. Ahora, una revelación puede quebrantar un decreto. Un decreto de la tiniebla no puede quebrantar una revelación. Esa es la diferencia. O sea, una revelación de la eternidad rompe un decreto que se da en el mundo espiritual. Wow. De la tiniebla. O sea, el diablo puede tirar un decreto en la tiniebla contra alguien y una revelación que viene de arriba puede romper ese decreto. Ahora, los decretos del infierno no rompen una revelación divina. Dios mío. O sea, lo que está pasando es que hay mucha gente que tiene revelación divina, pero está turbado porque el diablo le hizo una amenaza con un decreto del mundo espiritual. Wow. Por eso tú notas que el rey Nabucodonosor tira un decreto. Y cuando tira el decreto, él dice,
todos los magos que hay aquí hay que matarlo a todos. Hay que matar a todos los adivinos, los sabios y los hechiceros. Entonces Daniel dice, deme tiempo, señor rey, que yo voy a mostrar el sueño y su interpretación. Daniel pide tiempo para entrar a la eternidad y de la eternidad bajar con la revelación que se le fue. Porque ellos ninguno tenían acceso a operar en la eternidad. Con la revelación Daniel rompió el decreto de muerte. Que todo el que se van a morir, Dios mío. Ahí vamos a tener revelación ahora. La iglesia en la tierra es la única que está rompiendo todos los decretos de muerte que el diablo ha lanzado a la tierra. Wow. La única organización que tiene la autoridad, el poder y la potestad para romper decretos se llama la iglesia. Sí. La Policía Nacional no puede romper un decreto. Ninguna institución catrense puede romper un decreto. Un científico no puede romper un decreto. Las Naciones Unidas no pueden romper un decreto. Pero una palabra que sale desde la eternidad rompe no un decreto, no todos los decretos que el diablo tire. Es más, una palabra que sale de la eternidad rompe al diablo en dos. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, todos iban a morir. Entonces, venimos a hablar con personas en este día, a través de este tema, que el diablo ha lanzado decretos sobre su familia, sobre su finanza, sobre su negocio, sobre su empresa, sobre su matrimonio. Hay decretos que la tiniebla tira contra la gente de Dios. Sí. O sea, si tú no sabes cómo manejar eso, puede ser que tú seas un fracasado. Si tú no entiendes el nivel de revelación que tú portas, si tú no entiendes que a través de la revelación que tú portas, tú puedes romper un decreto, tú eres un fracasado. Ahora, cuando tú entiendes que tú tienes un nivel de revelación que rompe decretos, entonces los decretos de Satanás no te van a saber a nada a ti. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, mira, producto de que había un hombre que tenía contacto con la eternidad, hubieron muchísimas familias que fueron libertadas y libradas de la muerte ese día. O sea, estoy diciendo que producto de que habemos muchos hombres de Dios, que tenemos contacto con la eternidad, son muchos los decretos a diario que son rompidos en el mundo espiritual de la tiniebla. A diario los demonios sueltan decretos contra gente. A diario los demonios sueltan decretos contra naciones. ¿Tú me estás entendiendo? Contra ciudades. Pero como hay hombres y mujeres de Dios que portan la revelación divina, esos hombres, esas mujeres de Dios, Dios les revela automáticamente lo que el infierno suelta. Y cuando Dios revela esto, entonces esto hace que ellos transcurran en guerra espiritual. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que la gente que son llamados a operar bajo revelación, antes de que el diablo se manifieste, ellos esperan al diablo de rodillas. Dios mío. Ellos esperan al diablo con la espada en la mano. O sea, ellos no están desapercibidos porque portan un nivel de revelación. ¿Tú quieres saber por qué hay tanta gente fracasada? Es porque no operan en revelación. Es porque ya perdieron la revelación divina, la revelación de arriba. Entonces, cuando tú no estás desconectado de la revelación de arriba, el diablo entra cuando quiere y te desbarata. Sí. Porque no hay un nivel de revelación. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, ese nivel de revelación es el que Dios está llamando a operar. Cuando tú operas bajo ese nivel de revelación, nada te va a pasar por apercibido. Y lo que te pasa, aún sea malo o bueno, tú lo sabes. Porque tú estás operando en un nivel que no opera en la tierra. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, entonces, Dios está llamando a una generación a que opere bajo ese nivel. Mira, Jesús, por ejemplo, Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 56, que Abraham quería ver su día. Y él dice otra palabra más fuerte: Abraham vio mis días y se gozó. ¿Tú me estás diciendo? ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? O sea, Abraham vio mis días y me saludó. ¿Cómo es posible que Cristo está hablando de 1000 y pico de años atrás? Wow. Que Abraham pudo verle y saludarle. Juan capítulo 8, versículo 56. Sí. Esto no es un misterio, no es una ciencia rara. No. O sea, Jesús está diciendo que Abraham, la Biblia hebraica dice que Abraham vio su día y le saludó. A través de la revelación. Wow. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú desde hoy puedes ver 1000 años después? Tú me estás diciendo que, yo te estoy diciendo que la revelación puede pasar, aún tú puedes ver, tú estando muerto, tú puedes ver lo que pasa después de la muerte. O sea, porque si tú te mueres hoy, por ejemplo, y tú tienes un nivel de revelación, ya tú te moriste. Pero la revelación te va a hacer conocer qué va a pasar dentro de 1000 años. O sea, Abraham vio a Jesús 1000 y pico de años después del futuro. Y le saludó. Y se gozó de ver a Cristo. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que 1000 y pico de años antes Abraham existía y Jesús no? Y Abraham le vio y le saludó. No hay forma humana en la tierra de nosotros descifrar esto.
Esto transcurre a través de la revelación. Hay niveles y dimensiones que Dios tiene para nosotros que la conocemos a través de la revelación. Yes. O sea, hay muchas cosas que nosotros conocemos a través de la revelación, porque si no aportamos revelación, lamentablemente no tenemos acceso al futuro. Nota algo, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que habla de los eventos del futuro, fue a través de revelación porque son cosas que no han pasado. Son cosas que no se han manifestado todavía. O sea, para tener contacto con la revelación hay que vivir en el futuro obligado. ¿Cómo que vivir en el futuro? Desde un presente. O sea, tú puedes vivir en el futuro desde un tiempo presente. Lo que pasa es que tenemos una generación que son cuerpo y alma con espíritu. Y nosotros lo que somos es un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Espérate, dale, repite eso, por favor. Tenemos una generación que solamente son Cuerpo y alma con espíritu. Pero nosotros realmente, ya esto es algo muy profundo, que después quema el cerebro a cualquiera. Nosotros somos un espíritu con un alma que estamos dentro de un cuerpo. Por eso el cuerpo no acciona si el espíritu no da la orden. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Pero hay mucha gente que lo que son es cuerpo, con alma y espíritu. Wow. Por eso es que los demonios son un espíritu incorpóreo, necesitan un cuerpo para operar. Por eso tú eres mayor en pelea para pelear con ese espíritu de la tiniebla. Dios mío. ¿Por qué? Porque tú eres un alma que está dentro de un cuerpo que se le asignó un cuerpo humano. Mientras que los demonios tienen que buscar un cuerpo humano, penetrar para poder hacerte guerra. Wow. Por ejemplo, hay guerras que ellos la hacen espiritualmente hablando. Sí. Pero hay manifestaciones que son literalmente hablando. Que ellos necesitan obligado a buscar un cuerpo para levantarse contra un hombre de Dios. Mientras que tú eres un espíritu con un alma y un cuerpo, tú puedes enfrentarlo de una vez. Pues tú no necesitas incorporarte dentro de un cuerpo, porque a ti se te dio un cuerpo en la eternidad. ¿Tú me estás entendiendo? Por eso es que cuando tú estás en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, los demonios no se encargan tanto de tu cuerpo, sino de tu espíritu. Yo, por ejemplo, en batalla espiritual, los demonios me han tapado la boca para que no la abra. Es porque la boca tiene poder y autoridad. Y las palabras que salen del espíritu. Sí. Esas palabras que salen del espíritu son las que trastornan el mundo espiritual. Jesús dice que nuestra boca tiene poder y tiene autoridad. Por eso que un cristiano tiene que tener en cuenta hasta cómo habla y lo que dice. ¿Por qué? Porque la boca del cristiano tiene poder. O no la boca del cristiano, el poder que Dios le entregó a ese cristiano. Sí. La iglesia tiene poder por la boca. Claro. O sea, la iglesia tiene tanto poder que tú maldices a una gente, esa gente puede ser maldito a través de lo que sale de tu boca. ¿Me está entendiendo? Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado hasta con lo que dice y con lo que expresa, porque Dios te entregó poder. Entonces, por eso es que los demonios en batalla espiritual, ellos te tapan la boca. De hecho, el cuerpo no tiene acceso a pelear con demonios. ¿Tú sabías eso? Espere. El cuerpo no tiene acceso a pelear con demonios. No. Los demonios no pelean con carne. Ellos pelean con tu espíritu. Ellos no tienen acceso. Por eso, no sé si las personas que nos están viendo, o no sé si tú has tenido batalla con demonios, que tu cuerpo no puede hacer nada. Sí, es neutralizado el cuerpo. Es neutralizado. Sí. Y no se puede mover. Sí, no puede estar intacto. No puede hacer nada, de hecho no puede ni hablar. No, te neutraliza. ¿Te das cuenta que no tienes poder? Sean orando, sea que tú estés orando, durmiendo, cuando te despiertas tú puedes ver el personaje espiritual que está ahí. Exactamente. Pero Oye, tu cuerpo no. Oye, qué misterio también, porque hay gente que, está bien, sabemos que Satanás se viste como ángel de luz, pero él toma figuras Sí. extrañas. Sí, Y cuando tú estás en esa batalla, tú puedes ver la figura que te está haciendo la guerra. claro. Aunque tu cuerpo no lo siente, porque tu cuerpo está en shock, como muerto. No. Y es tan poderoso lo que tú estás hablando que como un cuerpo neutralizado puede ver un personaje que está atrás. Porque la visión es a través del cuerpo. Porque la visión no es a través del cuerpo. Por ese es el punto. Y hay gente que se preguntan y dicen, pero ¿y cómo que mi cuerpo estaba neutralizado y yo podía ver el personaje? Es que usted está en el ambiente espiritual, aunque esté en el escenario físico. Porque la visión que tú estás teniendo o la perspectiva que tú estás viendo no la estás teniendo desde tus sentidos literales, sino tus sentidos espirituales. Exactamente, por eso que la revelación, por ejemplo, nosotros con los ojos literales podemos ver estas cuatro paredes. Sí. Pero la revelación te hace ver lo que está detrás de las cuatro paredes. Claro. ¿Me estás entendiendo? O sea, nuestra vista física es limitada. Porque nuestra vista física solamente opera en lo literal. Ahora, la visión espiritual opera en lo sobrenatural y dentro de lo espiritual. Por eso es que dentro de una guerra espiritual no se pelea, el cuerpo no pelea. Lo que pelea es tu espíritu. O sea, la guerra es con tu espíritu y quien pelea es tu espíritu. Por eso es que es muy vulnerable y muy débil
un espíritu que no tiene fortaleza o fundamento de la palabra. Nota algo, cuando tu espíritu tiene fortaleza, ya sea a través del ayuno, la oración, el sacrificio, entonces tú puedes vencer una guerra espiritual más rápido que cuando no tienes fortaleza. Que hay muchos espíritus que están débiles. ¿Me está entendiendo? Uf, tienes, Dios mío. Y más si hay debilidad de pecado, por ejemplo, de la carne, tú no puedes vencer un espíritu. Aunque por el poder de Dios, ahí interviene lo que es el poder de Dios. Pero no porque tú tuviste la fuerza para vencer. Mira, nosotros sabemos que no tenemos la fuerza para pelear con ningún espíritu. Pero cuando una gente se mantiene recto delante de Dios y buscando a Dios, buscando los principios de fortaleza, eso te da acceso a tu pelear con los espíritus. Sí, sí. Ahora, el momento que Dios ve que tú no puedes pelear con los espíritus, tiene que interceder el mismo Dios para poder ayudarte a librar esa batalla. Si no, tú te quedas muerto ahí. Porque la gente cree que el mundo espiritual es un mixto. Y la gente cree que el mundo espiritual no tiene existencia nada. Pastor, es que tenemos una generación que se crió viendo a Goku y a Naruto. Entonces piensa como que eso sí, como que son muñequitos. ¿Tú no ves que la mayoría de personas que ven los demonios lo ven de la misma manera? Sí. Porque es que es lo que tienen aquí en su mente. Entonces, si supieran que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros podemos ver con nuestra vista es el resultado del mundo espiritual. Sí. Entonces, piensan que lidiar una batalla o una guerra espiritual es como que si estuvieran peleando con un monstruo. Y eso no es una realidad. Por eso todo el mundo ve los personajes del mundo espiritual, lo ve grandote, la mayoría de personas, y lo ve, wow, no sabiendo que en el mundo espiritual hay diferentes, ellos lo que toman es forma porque son espíritus. Sí. Y como usted hablaba, no, son incorpóreos, no tienen cuerpo. Entonces, a la hora de tú lidiar una batalla espiritual, tú debes de saber de que tú necesitas a tu hombre espiritual. Y ahí es que el apóstol Pablo divide los dos tipos de hombres que nosotros tenemos. En la segunda carta a los Corintios, su capítulo 4, versículo 16, dice, no obstante, aunque nuestro hombre exterior, está hablando de hombre, se va desgastando, el interior no obstante se renueva ¿de qué? De día en día. Está diciendo que nosotros tenemos dos hombres, el normal, la carne, el cuerpo, pero también el hombre espiritual. Y con ese es que se pelea. Este hombre, esta materia que usted tiene, usted sabe cómo, si yo quiero rebajar, yo sé que tengo que ir al gimnasio. Si usted quiere ponerse fuerte, sabe que tiene que ir al gimnasio. Pero ¿y cómo se fortalece el hombre espiritual para pelear esas batallas espirituales? Exactamente. Mira, no sé cómo estamos con el tiempo, Fluye. pero por eso es que tu cuerpo literal tiene un alimento para sustentarse, Sí. mientras que lo espiritual tiene un alimento para sustentarse. Dios mío. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, hay gente que no alimentan su cuerpo, su hombre espiritual, Sí. sino que alimentan solamente el cuerpo terrenal. Uf. Mira, a mí en una ocasión me pasó algo, una batalla espiritual muy fuerte. No sé si tú sabías que Dios me sacó de la brujería. Dios me sacó de la brujería. Ah, no, no. Y operábamos unos niveles en cuales nos cortábamos, nos bebíamos la sangre. Y andaba con otra persona que le daban una puñalada a un becerro y se le bebían la sangre. ¿Me estás entendiendo? Vamos, ese tema lo vamos a tocar más adelante. Sí. Entonces, En otra ocasión. hay algunas cosas que uno aprende dentro del mundo espiritual. Por ejemplo, Sí. después de yo ya convertirme a Dios, en una ocasión, a mi casa fue un demonio. Yo estaba un poquito débil y yo no tenía estrategia de guerra espiritual. Porque cuando uno está comenzando, uno no tiene estrategia de guerra. Uno va cogiendo estrategia de guerra en el camino. Bueno, eran como las 11 y pico de la noche y a mi casa fue un demonio. Y yo sentí que entró caminando y pasó la puerta, una casita de zinc que yo tenía. Cuando pasó la puerta, yo me paro. ¿Tú no has sentido que cuando alguien va a tu casa, lo primero que uno para es la cabeza? Sí. Y cuando tú paras la cabeza es para escuchar. Yo paré la cabeza y yo le pregunté, ¿por qué me persigue? Yo ni sé cómo yo entro en una conversación con un espíritu. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Porque yo le estoy hablando y diciéndole que por qué me persigue. Entonces, cuando yo le dije que por qué me persigue, esa voz me habló y me dijo, yo vine a buscarte en esta noche. Escucha, cuando me dijo así, él me dijo, tú no sabes cuánto te hemos buscado, pero no te hemos encontrado. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la presencia de Dios hay una cobertura que te cubre. Uf. Y los demonios no pueden verte. ¿Me está entendiendo? Wow. O sea, hay una cobertura que te hace estar oculto de los demonios, de manera que ellos no pueden penetrar. Lo mismo que tenía Jojo, tenía un cerco, una cobertura. Sí, sí. Y el diablo no podía entrar con esa cobertura. Por eso el diablo le dice, quítale el cerco que tiene. Quítale el cerco que tiene, que era un muro. Sabemos que aunque se está refiriendo a un muro literal, pero también había un muro espiritual. Sí.
hay un muro espiritual que el diablo no puede violentar sin un permiso de la eternidad. Entonces le dice, quítale el cerco para que tú veas cómo él va a blasfemar ante tu misma presencia. Yo digo, bueno, pues el problema es el muro, el cerco, vamos a quitárselo. Para que tú veas que no es por el cerco que tiene. Como quiera, él ha decidido serme fiel. Entonces, ministro, cuando ese personaje entró, me dijo, yo vine a buscarte. Y yo la palabra que me dijo, ¿cómo quieres que te lleve? ¿Por agua, por tierra o por el aire? Escucha, porque está hablando conmigo. ¿Cómo quieres que te lleve? ¿Por el agua, por la tierra y por el aire? A mí nada más me salió decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo dije así, bueno, cuando él me dijo cómo él quería cómo yo quería que él me llevara, yo sentí que caminara un paso hacia adelante y los pies desde ahí para abajo, eso se me murió. Yo no sentí eso. De ahí para abajo se me murió. Pero cuando yo dije, la sangre de Cristo tiene poder, entonces la muerte retrocedió. Wow. Para atrás. O sea, que si no me sacudo rápido, puede ser que yo no me pare de ahí de esa cama. ¿Tú me estás entendiendo? Pero estaba en una debilidad espiritual. O sea, no estaba caminando bien delante de Dios en esos tiempos. Por eso que el que no está caminando bien delante de Dios tiene brecha abierta y el diablo puede entrar y desbaratarlo. Por eso hay muchos ministerios destruidos, matrimonio destruido, iglesia destruida, porque no están caminando conforme a lo que Dios quiere. Y cuando hablamos de caminar conforme a lo que Dios quiere, no hablamos de fábula ni de muchas cosas que la gente cree, cosas que tampoco tienen sentido en el mundo espiritual. Porque una gente sabe cómo caminar bien delante de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ministro, ahí cuando yo dije la sangre de Cristo tiene poder, los demonios comenzaron a correr por encima de los cines y de la casa. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Sí. Entonces, es un nivel espiritual. Los demonios son más reales, señores. Claro. Que este mundo literal. O sea, el mundo espiritual es más real que el mundo literal. Eso es lo que la gente no ha entendido. Por eso es que la gente vive una vida como normal. La gente golpea como si esto fuera un pleito de machete. Sí. El diablo es sucio. No, señores. Sin respeto también al mundo espiritual. Y es lo que dice la Biblia. Que los ángeles son mayores en potencia. ¿Me estás entendiendo? El arcángel Miguel es mayor en potencia que toda la tierra. Sí. Y él no prefirió juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprende según el libro de Judas. O sea, dice que esta generación echa cuantas maldiciones contra los que no conocen. ¿Tú me estás entendiendo? Porque la gente cree que los demonios van a salir fuera a través de una maldición y no es así. No. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, el mundo espiritual, ministro, es más real que lo que nosotros podemos pensar. Wow, Dios mío. Entonces, pero hay que operar bajo el nivel, la dimensión de la revelación, para nosotros poder descifrar cómo opera el mundo espiritual. Una gente sin revelación es una gente fracasado, que no puede descifrar los niveles espirituales. ¿Me está entendiendo? Entonces hay que operar bajo ese nivel de revelación para poder descifrar cómo opera el mundo espiritual. Wow, Dios mío, tremendo, tremendo. Entonces, hablando de esas experiencias, ¿qué tú pudiste entender? Porque yo nunca había escuchado eso que me está diciendo. Ese demonio cuando te dijo, te llevo por agua, por tierra o por aire. Yo no entendí nada. Es que en el momento... No, ahora. Lo que pasa es que yo tenía un reclamo de la tiniebla. ¿Por qué? Porque toda la gente que sale de la brujería, por ejemplo, tiene reclamo. Por ejemplo, hay personajes que el diablo lo escoge para que sean sus servidores en la tierra. ¿Tú me estás entendiendo? Así como Dios escoge personas, el diablo escoge personas también. Dios mío. Entonces, cuando el diablo acoge a una persona, él lo persigue. Porque él entiende que esa persona le va a servir. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, lo que yo entendí es que los demonios querían llevarme para que yo fuera satanista, para que yo fuera brujo. Pero gracias a que Dios intervino, porque no fue ni siquiera por mí, fue porque mencioné el nombre de Jesús en el momento, que los demonios pudieron salir corriendo. Dios mío, quiere decir que hay satanistas que los espíritus lo trasladan por aire. Sí. Y no tienen que ni montarse en avión. Sí. Hay otros satanistas que por agua entran por ahí y se pueden llegar a cualquier lugar, y otros lo hacen por tierra sin frontera. Sí. Eso era lo que te estaba diciendo ese espíritu. Sí. Wow, Dios mío, qué O sea que para él llevarme, por ejemplo, a donde él quería llevarme, no había limitaciones. No. Por tierra, por agua o por el aire. ¿Me está entendiendo? O sea, hay demonios que se manifiestan a través de las aguas. Sí. Hay demonios que se manifiestan por el aire y hay otros que son terrestres. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, vamos a ser más fuertes en el mundo espiritual.
¿Tú me entiendes? ¡Wow! Dios mío, qué revelación, mano. Dios mío. Entonces, se me dio como quiera que te lleve, por agua, por tierra, por el aire. Cuando este espíritu me habla, este demonio me habla, si yo lo que hago es que mencione el nombre de Jesús. Y no fue porque yo me creí que tenía autoridad, fue que lo único que me salió fue en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Porque hay personas que quieren proyectar una autoridad que no la tienen. Sí. Y la quieren proyectar ellos en la carne. Ahora, ante la sangre de Cristo, todo demonio sale corriendo. Wow, Dios mío, tremendo lo que el pastor está soltando, el pastor Israel. Pastor, yo creo que usted se le debe a esta audiencia. Yo creo que es un misterio porque la gente ha visto la palabra, como usted la maneja. La gente necesita esas experiencias espirituales que usted ha tenido. Yo creo que usted se le debe a esta audiencia. Esta audiencia va a escribir, trae al pastor de nuevo, tráelo en el nombre de Jesús, porque ha dado un misterio poderoso y eso, con una pincelada sí. de lo que usted conoce del mundo espiritual. Sí, porque como estamos hablando de otro tema, pero son muchas las cosas que conocemos, por ejemplo, cómo operan los pactos diabólicos, la venta de una persona al diablo, ¿tú me estás entendiendo? Los sacrificios a través de sangre, cómo suben los espíritus a través de la música, a través de los vudú, de los galas. Amado, escriba ahí, Venancio, trae al pastor Israel de nuevo. Así que, pastor, Dios le bendiga, cómo la gente lo puede conseguir, cómo lo puede seguir en sus redes sociales y todo eso. A través de YouTube, Pastor Israel Tejada Oficial. Pueden seguir a través de mi canal de YouTube, Pastor Israel Tejada Oficial, y a través de Facebook como Pastor Israel Gregorio. Amén, amén, amén. Pastor, ha sido un privilegio, una honra que el cielo me ha permitido estar al lado de usted para escuchar esa palabra, ese rema, esa revelación, esas experiencias espirituales. Y yo sé que hoy no será la excepción, sino que continuaremos tocando temas como esto para bendecir la vida de mucha gente que están ahí. Así que, amado, le invito a que se suscriba a este canal, Excelencia Cristiana Televisión, en este segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Hasta la próxima. Chalo.